Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con una mesa redonda con unos amigos a los que tenía un montón de ganas de ver. Por cierto, unos amigos que estuvimos todos, aunque uno no estuvo en el último Vals de Frías, que no pudo, Luis, a que sí, no pudiste por temas de salud. Sí. Estuviste a punto de venir. Sí, señor. Y que te dio una pena. Estaba operado de la vesícula o algo así. Sí, a ti no, a tu chica. Oh, Ana. Ya, por eso, sí, que por eso no pudiste venir. Pero si no, ahí hubiera estado con nosotros en aquella mesa redonda que hicimos tan chula, de las que tenemos unos recuerdos. Sobre todo nos hizo Miquel Muñoz, que está ahí, reír un montón. Yo sé, sí, nos hiciste reír mucho. Que sí, Miguel, nos hizo reír mucho, Miquel. Bueno, fue una visión excluyente. Estaba The Band y luego unos cuantos acompañantes, como el Dylan y todo eso. Sí, unos pringadillos, ¿a que sí? Estuvo muy gracioso el momento en el que elegimos cuál era el fotograma o la escena que más nos gustaba del último vals. Yo sigo con lo mismo, cuando sale desenfocado y luego enfoca en el sombrero blanco de Dylan. Ese es el momentazo. Se nota que va a romper la casa, ¿eh? A Miguel le gusta la patadita de Van Morrison, las pataditas de Van Morrison que hacía su mamá también, ¿no? No, por supuesto que me gustan, pero es muy obvio. Yo destaqué en esa sesión cuando Rick Danko baja la cabeza en cámara lenta y empieza a sonar Sip the Wine. Me parece que es el espíritu de la película. Ese es el que elegí. Qué sofisticado es, Miguel. Es muy sofisticado. Cualquier momento es bueno de la película. Bueno, pues tenemos aquí ni más ni menos que a Miguel López, tenemos a Miquel Muñoz, tenemos a Luis Lapuente y tenemos a Juanjo Vicedo conmigo, amigos del alma, que en esta pandemia no nos hemos podido encontrar ni ver, pero hemos estado muy juntos en momentos muy, muy puntuales y sobre todo porque en esta pandemia ha sido un poco protagonista el homenajeado, ¿no? El octogenario ya Bob Dylan, ¿quién nos iba a contar que os imaginabais que iba a llegar a 80 años Bob Dylan? Pues mira, yo conocí, por romper yo conocí a José Ra con esto. No sé, esto me lo mandaste tú, no te acordarás, claro, porque sí, me acuerdo, sí. Cuando Bob Dylan cumplió 60, me lo mandaste por el correo, que yo creo que cuando nos conocimos hace 20 años o quizá un poco más, ¿no? Y todavía lo tengo ahí puesto, plastificado. Yo recuerdo, esa época era la época de los, ya como abuelos cebolletas, de los emails. Todo iba por email, a que sí no había móvil. No, tú y yo nos conocimos con una relación epistolar, con cartas que nos mandábamos con matasellos. Antes del email, antes de existir. Sí, a cuenta de Swan Dog, ¿eh? Sí, por cierto, que Swan Dog, un caballero, se enteró por el Facebook de que tenía el COVID y me mandó un mensaje dándome ánimos que él estaba ya vacunado. Menudo grande que es, ¿eh? De las cosas más bonitas que ha pasado, poder traer a Swan Dog aquí, a que sea a tocar. ¿Swan Dog alguna vez habrá conocido a Bob Dylan? ¿Habrán coincidido en algún sitio? Bueno, eso habría que preguntárselo. Pues solo sé, una vez hablé con él con eso. Ya sabéis, es muy gracioso Swan Dog. Ya sabes que Swan Dog, la última vez que vino en el Soul for Real, porque ha venido 2 veces, la verdad que la mejor vez fue cuando tocó con Aurora y el grupo de Aurora, los Betrayers, ¿no? Esa vez fue maravilloso, que le viste esto en Madrid. En Madrid, sí. Y Miguel también estuvo allí viéndole, ¿no? Sí, estuvo Miguel, sí. Miguel también, eso. Bueno, pues me hace gracia. Muy accidentado aquello, persecuciones por las carreteras. Sí, además estaba enfermo, bueno, fue la leche. Bueno, pues en la última vez de Soul for Real, un día en una discoteca cutre de Bilbao, ensayando con el pianista, esto es genial, esto me lo llevaré a la tumba, le digo, es que me gustas mucho, para mí eres de los mejores compositores de canciones de soul, no solo de soul y de todo, con Bob Dylan, le dije, el mejor. Y de repente va y me dice, sí, ¿te gusta mi mierda? Dice, sí, ¿te gusta mi mierda? Como diciendo, pero ¿cómo te puede gustar semejante mierda, no? Ese Swan Dog, es muy grande, tío. Bueno, el caso, que fíjate, Swan Dog, por cierto, que es quinto de Dylan, y del mismo año. Del Dylan es del 41, ¿no? 41. Exacto, son del mismo año. Yo creo que la cultura blanca del rock a Swan Dog le ha molado y Dylan sabe que es como dice él, un gato listo. Pero a Swan le ha gustado mucho también el rollo lisérgico, la psicodelia de California, porque es muy friki. Bueno, le encanta el hip hop y el rap y todo eso.
Dice mi hijo, por ejemplo, que ese disco que hizo con vocoder hace poco, que es una obra maestra para él. Claro, es de otra generación. Nosotros no entramos dentro del tema vocoder y del autotune, pero al final el tío es un moderno, como Bob Dylan, ¿no? Que estábamos hablando, a ver, ¿quién estaba hablando ahora de lo del tema de 80 años Dylan? ¿Quién lo iba a imaginar? Ah, que has enseñado lo de la fiesta. He enseñado eso y me estaba acordando ahora que has dicho, como ha dicho Juanjo, nos salimos completamente del guión, de que Dylan también hizo rap. ¿Te acuerdas el disco aquel donde grabó una canción con Curtis Blow? Sí. Hay un disco de Curtis Blow que tiene un rap larguísimo en el que Dylan es prácticamente el que rapea todo el tiempo, ¿no? Pero es que no ha hecho Dylan, ¿no? Es que esa estampita que hicimos con la moto de Dylan, que se llamaba Never Ending Bob, viene a cuento de que la primera vez que me lié en una movida gorda fue en el 60 aniversario de Dylan, lo hicimos en un pub de Bilbao. Fue muy chulo, porque era la época que se tostaban CDs. Palladium, ¿no? En el Palladium pone aquí. En el Palladium, ahí lo pone. Y luego hice la de los 70, que la de 70 fue un poco la puesta de largo del grupo Feiban. Fue un día de mayo de un calor tremendo en Bilbao, en el Teatro Campos, y fue un poco el germen de que luego llegara el último vals y otras cosas, porque fue fabuloso aquella actuación de Feiban del 70. Pero me acuerdo perfectamente que dije, yo prometo hacer algo cuando haga 80. Y todos me decían, joder, que no va a llegar, hazlo con 75. Dije, no, esto es mucho trabajo y mira, ha llegado y ya está y tiene 80. Y fíjate... Es que nosotros, la edad que tenemos ahora era ser viejos cuando éramos pequeños. Entonces, plantearte que alguien llegue a los 80 es como algo fuera de todos los límites, ¿no? O sea, ya plantearte llegar a los 60, pues cuando teníamos nosotros 10 o 12 años, lo veías como una ancianidad que nosotros no nos reconocemos ahora, no sé si la tenemos o no. Entonces, que alguien llegue a los 80 y además cantando y además girando continuamente en el Neverending y todo esto, no te lo podías plantear, pero yo creo que desde hace 15 años, yo creo que todos pensamos que Dylan no tiene límite. Y de hecho si no fue el último, por poco, en suspender los conciertos por la pandemia, que seguía, los del Japón me parece que seguían programados. Sí. que esta idea de que Dylan va a estar ahí e incluso metiéndome un poco ya en lo que nos toca hoy, si vemos o no vemos este disco como un testamento, como puede ser Black Star de Bowie, es una cuestión, pero que aunque lo veamos como un testamento, es capaz de decir, bueno, y lo cambio, porque todos los testamentos se pueden cambiar, eso está ahí. O sea, Dylan es eterno hasta que se muera, que entonces será eterno de otra manera. Sí, yo también opino igual. Y además lo del testamento, hombre, en el caso de Bowie estaba muy claro porque él sabía que se iba a morir, ¿no? Le quedaban prácticamente días cuando el disco se publicó. En el caso de Cohen casi igual, pero en el caso de Dylan yo creo que él, como siempre le gusta tirar la piedra y luego esconder la mano, nunca se sabe lo que va a hacer. Quizá ha querido hacer un disco que parezca un testamento, pero seguro que en el próximo, pues hace como Neil Young y hace uno de rockabilly, o vete a saber, ¿no? Yo creo que va a seguir haciendo discos y mientras pueda, mientras tenga suficiente fuerza y salud, y parece que la tiene, ¿no? Sorprendentemente. Sí, es imprevisible, es lo que dice Luis, porque teniendo en cuenta que los últimos años han sido el Triplicate y todo lo que vino antes, pues es que no sé por dónde nos puede salir ahora. Si es que le da por salir, que igual se retira, que es que su imprevisibilidad es esa, precisamente. Bueno, como nunca se ha retirado, no se va a retirar. Pues a lo mejor en esta sí. No lo sé, eso es conjeturar. Es curioso, retirar no creo que dentro de su mapa. El rollo del Neverending hace ver que este tío quiere morir con las botas puestas. Eso no me... Aunque nos sorprende siempre, porque me hace gracia lo del testamento que decís. Yo no lo interpreté como testamento. Cuando salió el disco, el Road and Rowdy Ways, pensé que va a haber otro. O sea, él si puede hace otro. Lo que pasa es que tiene que tener la musa, porque, a ver, es el más grande, pero tampoco es infalible. Pero, desde luego, para mí el Road and Rowdy Ways es el mejor disco de Dylan desde el Time Out of Mind. Pero es una opinión que me hace gracia porque la gente que sabe de mi parcialidad y que no soy nada objetivo con Dylan,
pues siempre dirá, bueno, pues a ver, este tío siempre va a decir que el último es el mejor. Además, defiendo esa idea como idea de disfrute, ¿no? De que una cosa siempre te parece lo mejor cuando lo estás oyendo. Pero de verdad, no hemos podido hablar, ni hemos podido estar ni tomar una caña juntos, pero a mí este disco me dio un ostión que me dejó para allá. Igual por las condiciones de la pandemia. No me esperaba semejante vuelta de tuerca, reinvención, robando, porque siempre lo hace así, pero tan bueno. Todavía no asimilo el Rose and Roddy Waves, estoy bloqueado. O sea, me parece tan bueno y además es que no tiene ni una canción que digas, pues bueno, esta la hizo un poco... No, hasta la que copió al Bluesman de la Chess es una autoversión, como ha hecho siempre, autoversión de una canción de blues en la que le ha llevado a su terreno y ha hecho una auténtica gema. O sea, y aparte, otra cosa que no sé si coincidiréis, lo ha grabado muy bien. No está muy bien grabado el disco, el sonido. Para lo que es él, sí. Lo que pasa es que él no tiene puesto el listón muy alto, precisamente Dylan, ¿no? En cuanto a lo que no, eso no. Producción de álbumes, ¿no? Porque yo salvaría 4 o 5, como diciendo, producción de lo que realmente merece un artista como él, ¿no? Entonces, será el mejor disco en todos los aspectos desde el Time Out of Mind. Eso estoy de acuerdo. Me gustaría haberlo oído con la producción del Daniel Lanois, por ejemplo, pero es con bastante diferencia lo mejor que ha hecho desde el Time Out of Mind, sí, desde luego. Sobre todo también porque es un disco... No, que decía que sobre todo porque es un disco muy, muy variado. O sea, Tempest, por ejemplo, me parece un disco también estupendo, pero el Tempest está mucho más centrado en el blues, ¿no? Que ahí también coge de Muddy Waters y tal. Pero este es un disco que es como que contiene multitudes, como dice en la canción, ¿no? Que es que tiene prácticamente todas las cosas que él ha hecho en los últimos años y tiene un poco de todo. Es como si fuera un resumen. Miguel, ibas a decir. Contiene multitudes, como decía Willman. Yo creo que Bob Dylan es un artista, un genio que lo ha cambiado todo. Ha cambiado la forma de concebir la música, la forma de percibir la realidad y la cultura, y también cambia la percepción del tiempo con él. Cuando él canta Forever Young, está de alguna manera reivindicando la invención de la juventud. Recordad a vuestros padres, y la juventud era como una enfermedad que se pasaba, como la adolescencia. O sea, ponías adulto a los 19 años, vete esas fotos. Yo creo que el Forever Young de Bob Dylan es el que permite ver que ahora, en el umbral de ser octogenario, haya hecho esa maravilla, que contiene multitudes, que contiene eternidades y que es un replanteamiento de las posibilidades de la vida. Es que esa es la grandeza de Bob Dylan. No solo en la música, sino, repito, la propia concepción del tiempo. Los Beatles hablaban en un disco donde sale Dylan, que sale en Sgt. Pepper's, los Beatles hablaban de cuando tenga 64 años, que es como decir, dentro de 1500 siglos. No, que no pillara los 64 años que cantaba Ringo. Ahora con 80 estamos todavía esperando lo mejor, como decía José Raíz, lo próximo va a ser lo mejor. The best is yet to come, tiene siempre esa impresión con Bob Dylan. Y ya un octogenario no debería uno esperar mucho, pero de él lo esperamos todo. Sí, Juanjo. ¿A ti el Rose and Roddy Waves te dio un mazazo, Juanjo? Sí, claro. Porque yo ya había perdido incluso la esperanza de que hubiera un disco con canciones propias, que llevábamos demasiado tiempo desde Tempest. Entonces, recordad incluso que cuando se filtró la primera canción, El Murder Must Fall, empezó la gente a elucubrar sobre de qué periodo venía. Si es un descarte de la época de Time Out of Mind o de qué época. Es verdad. No se pensaba que estábamos ante un disco nuevo, sino, bueno, esto es el principio de un bootleg y de dónde diablos, de qué cofre habrá salido esto. Entonces, cuando luego ves una segunda ya empiezas a pensar, y con la tercera, que creo que fue con la tercera cuando ya se anuncia que va a haber disco y incluso se filtra la portada y todo esto, es un golpe de energía que dices, por fin, lo que estamos esperando, ¿no? Sí, a mí me impactó mucho y sobre todo porque me gustó mucho.
me hace gracia, ¿no os fijáis que, por ejemplo, la primera canción que salió, que fue la del Murder, la de Kennedy, Sí. bueno, que me hace gracia, es una canción que todo el mundo, para ser rápidos, la identificamos con Kennedy, pero casi no va sobre Kennedy, o sea, va sobre la gente de su generación que vivió el asesinato de Kennedy, va sobre todo el movimiento cultural, las canciones, todo lo que sonaba en la radio entonces. O sea, yo no sé las millones de canciones que cita, pero luego me hace gracia porque la primera salió en el momento que todavía teníamos miedo hasta ir a comprar al supermercado. O sea, porque salió justo en el encierro duro. Y si os fijáis, esa canción suena como un rosario, suena a rezo, es como un rezo. Y al final, como dice una amiga mía cuando le tocan turbulencias, que dice que al final ella, cuando le tocan turbulencias en un avión muy gordas, reza oraciones de niña que no se acuerda, que se acuerda solo cuando hay turbulencias. Pues Dylan nos hizo otra vez rezar con el Murder más, o sea, volvió otra vez al cristianismo, yo no sé a qué, pero con esa canción que suena a oración, pero que te relaja. O sea, en el momento ese que yo me acuerdo que la escuché, me mandaron un mensaje por Facebook al despertarme, 7 de la mañana, imagínate. Y me pareció un rezo, o sea, es que esa canción todavía tampoco la podemos asimilar porque realmente no es una canción, es una cosa, es más del Masfou, ¿no? Es diferente. Una letanía, ¿no? Una letanía, que también ha hecho muchas, ¿eh? O sea, es una especialidad que tiene, pero esta ya es el colmo, la más larga de su vida, yo creo que es la que es minutaje más largo, ¿no? Sí. Esta. Y cómo lanzó ese misterio, ¿no? Esa letanía que nos hizo pensar en otro disco, pero también si el disco hubiera sido de ese palo, pues a ver, también un poco como lo de Sinatra, ¿no? Que a todos nos pareció que, bueno, es un capricho del abuelo, que por cierto, estaréis de acuerdo que le ha servido para cantar como canta en ¿no? La época Sinatra. O sea, no ha sido en balde. Hombre, en la época Sinatra a mí me parece que cantaba muy bien, pero es que él siempre ha cantado muy bien. O sea, que, a pesar de lo que diga la gente de su voz y tal, el otro día no sé de quién leí, alguien hablaba de Burt Bacharach y un cantante negro hablaba de Burt Bacharach, Lou Johnson, y decía, que ya murió hace un par de años, y decía que Burt Bacharach cantaba muy bien. Dice, me gusta cómo cantaba, dice, cantaba incluso mejor que Dylan en el peor de sus días, que Dylan en un mal día, está como diciendo, Dylan en un mal día canta como los dioses, ¿no? Y en la época de Sinatra le vimos una vez o dos en directo y bueno, cuando hacía los temas de Sinatra es que te derretías como los cantaba el tío, con lo tímido que es en medio de la escena casi sin moverse y haciendo una de esas canciones fantásticas, ¿no? Pero bueno, él siempre oye cualquiera de sus discos anteriores y siempre ha cantado como ha querido. Sí, en este disco la voz está tratada muy bien, pero sí se nota que educó mucho la voz tratando de emular los clásicos del sinatreo, vamos. Sí, sí. Yo no creo que sea solo técnica, de cómo está tratada la voz, porque en la última gira por España a mí me sorprendió lo bien que estaba de voz. O sea, sí. Noté un salto muy grande yo la vez anterior no lo vi, pero la anterior en Madrid en el 2015, que estaba relativamente bien de voz, pero cuando lo vi en Murcia hace 2 años, está mucho mejor, pero mucho. Entonces, bien, las grabaciones están para eso, para producirlas y para arreglar la voz todo lo que se quiera, pero creo que está en buen momento. Y ese impacto que te decía cuando me has preguntado, te dio un subidón el disco y tal, es porque también la voz se te mete mucho. En Rough and Rowdy Ways se te mete mucho dentro. Es lo que te está contando es el entorno musical, pero es la voz. La voz ahí ha ganado mucho de calidez y sobre todo para lo que te está contando en este disco. Yo creo que es muy importante. Las letras son fundamentales, siempre, pero para entender que yo sigo con mi idea de que hay muchas cosas ahí. Y creo que citabas tú que había dicho que había poco que interpretar en este disco, que había poco margen para la interpretación, ¿no? Me parece que lo escribiste tú, José Ra, en algún sitio. Sí. Que había muy poco margen para la interpretación. Dices, bueno, ya pues tendremos que ver por ese estrecho margen qué es lo que nos estás queriendo decir. Yo creo que hay mucho, que es muy interesante
el disco y que sí que hay despedida ahí, ¿eh? Hay despedida, pero a la manera de Dylan. Me despido, pero ya veremos si os he vuelto a engañar. Ojo. Es curioso porque, por ejemplo, parece que diciendo que es el mejor disco es The Time Out of Mind, parece que estamos pensando que lo que hay en medio no tiene la altura. Pero, por ejemplo, Modern Times es una maravilla que te mueres y Love and Theft otra. O sea, pero no sé por qué este disco... Igual lo decimos por lo de después del Sinatreo, ¿eh? Porque Modern Times es un disco impresionante. Y sí. Tempest sí que es cierto que es un disco muy oscuro, que le puede gustar a Gillian Welch o a ese tipo de artistas. A mí me suena un disco de, mira, ahí está el Modern Times. Pero sí que es cierto que la voz es áspera en Tempest, ¿a que sí? La voz es como más lija que nunca. Y en este es una voz más a la Blonde on Blonde, fíjate, que es un disco con el que le veo bastantes similitudes a veces. Esos blues que siempre ha metido, porque como dice Cristina, mi Darling Companion siempre dice, es que ¿cómo le gusta el blues a Dylan? Porque es que es verdad, es que es un cantante de blues, no es otra cosa. Que a Miguel eso le mola, que sí, que le gusta mucho el blues a Miguel. A mí eso me pone muchísimo, muchísimo, y además él rescata a la música del Delta, es el que lo pone, el que saca de la cuneta de alguna manera a toda una generación que estaba ya agonizante y la saca adelante. Eso es muy importante dentro de su trabajo extraordinario de recuperación de la tradición y de la música auténticamente americana. Yo, más allá de hablar del estado de su voz, que es fantástico para alguien que roza la condición de octogenario, a mí, más que en la forma, me centraría en el fondo, y es ese torrente, esa verborrea, esa hemorragia de conceptos, de imágenes. Es un torrente tremendo. Si alguien tiene algo que decir, es Bob Dylan. No para de decir, no para de hablar, no para de pesado, es un pesado. Y generalmente los mayores a estas alturas se quedan callados. Otra característica importante de las personas mayores, que nosotros todavía estamos muy lejos, todos los presentes, es que rememoran con mucha más intensidad los primeros tiempos que lo que ha ocurrido recientemente. Entonces yo creo que la de Kennedy, como decías, que vamos a sintetizar, de alguna manera hace alusión a un momento vertiginoso que para él es absolutamente crucial y que recuerda o vive con mayor intensidad que el presente. A veces el presente nos produce bostezos o ganas de salir corriendo. Yo creo que también Bob Dylan a los 80 años está buscando a lo mejor momentos importantes de su vida y esta última reaparición me parece que es muy significativa en un contexto también de trumpismo. Estaba Trump cuando estaba contando estas cosas. Yo creo que él siempre ha respondido con música de su tiempo a su tiempo y eso es lo que le hace también muy grande. Luego me hace gracia, Miquel, me acordé mucho de ti, aunque no hemos hablado mucho durante la pandemia y eso, me acordé de ti, de si no te producen aromas. Yo, fíjate, cuando escuché, yo creo que la canción todavía más inexplicable del Road and Roadie Ways, que me parece una auténtica obra maestra y que entra dentro del catálogo de que Dylan siempre ha hecho muy buenas últimas canciones de álbumes, ha secuenciado siempre muy bien, mira que es desastre para grabar, pero ha secuenciado muy bien, ¿no? Entonces, a ver, a los niveles de Saturday Lady of the Lowlands, para mí está Key West, que a pesar de que luego regala la canción de Kennedy en un CD aparte o en una cara aparte, es la última canción del disco, ¿no? Y Key West, me acordé de ti, Miquel, porque Key West, cuando suena ese acordeón mágica, pensé, qué canción más bonita para que hubiera tocado, que encima vive todavía, Garth Hudson. Y pensé mucho que esa canción, aparte de aromas de Ray Cooder, que trae muchos aromas de The Band. O sea, este disco también hace como homenaje a todas sus bandas, a todos sus sonidos. La verdad es que sí que es cierto que decís, podía ser un testamento bueno de Dylan este disco, pero que no se muera, ¿eh? Que siga. Que siga siendo un pesado. Es que, fíjate, Joserra, en Key West hay una idea ya ahí esbozada clarísimamente de paraíso, del lugar al que van los inmortales. ¿Qué es Key West? ¿No? Lo dice. No es la tierra de Oz, pero podría serlo.
lo describe realmente como el paraíso. Es la aspiración, ¿no? Y es el cierre, efectivamente. El cierre de la obra podría ser ese, y lo otro, yo creo que es el cierre de la época que cierra la obra. Si es que esto termina así, que esperamos que no termine y que haya una continuidad y una trilogía fantástica, ¿no? Pero Murder Most Fool, yo creo que nos está dando la clave de todo el tiempo que repasa con uno de los versos iniciales que dice todo sucedió ante nuestros ojos. O sea, estamos en la época en que no nos tienen que contar las cosas. Vemos la muerte de Kennedy en directo, vemos Vietnam, vemos la llegada del hombre a la luna. O sea, cosas impensables las estamos viendo. Y eso es lo que marca una época, y la marca con una idea optimista al principio, que todos estos años después, ¿cuántos son ya? A vértigo pensarlo, 50 o 60, se convierte en ese reverso, ¿no? No era tan bueno todo lo que se está produciendo, no es tan buena esa superexposición, el saberlo todo en todo momento. Al final, pero bueno, esto es salirnos un poco, pero yo es que me queda esa idea de final de época cada vez que pienso en Dylan y que pienso en los tiempos que estamos viviendo en general. Y yo creo que ahí lo que está recogiendo con todos esos personajes a los que cita es todo aquello que nació en aquel momento en que podíamos asistir en directo a todo, y la cultura que se creó, cita a los Beatles, cita a Woodstock, todo eso que nos llevaba a un camino que luego se truncó. Entonces, yo creo que lo dije el año pasado cuando coincidimos en algo parecido. Yo creo que cuando se vaya Bob Dylan, como cuando se vaya Woody Allen, acabará algo que quedará mientras estemos los que les hemos seguido, los que les hemos admirado. A partir de ahí vendrá una cultura de masas muy distinta, toda la mezcla de alta cultura y baja cultura, eso yo creo que estallará, será una cosa distinta. Pero bueno, estos son... Me hace gracia porque Dylan suscribiría la frase famosa de que el rock and roll murió cuando murió Buddy Holly, que es una frase maravillosa, que murió un poco esa inocencia, esa forma de hacer canciones tan bonitas. Por encima fue, yo creo que el rockero que más hizo por la canción pop, ¿no? El que hacía más melodía, ¿no? Dentro del rock and roll. Pero es que yo pienso que esa frase, si incluso resucitara a Buddy Holly y hubiera podido disfrutar de la obra de Bob Dylan, dirían que el rock and roll se va a morir el día que muera Bob Dylan. Lo tengo clarísimo, me refiero, yo siempre digo una cosa, que el día que muera Bob Dylan yo dejo de comprar música y de escuchar nada, porque va a ser un vacío tan grande tener esa esperanza de que va a venir ese disco de Dylan nuevo, que con otros artistas que adoramos ya no es lo mismo que él. Quizás, hablando de otro tema que íbamos a hablar, pues está el caso más claro como el de Dylan es el final de Cohen, ¿no? Con un nivel muy, muy alto. Pero hay otros que han llegado a los 80 con un nivel que no es digno de su figura, ¿no? Es que eso es muy difícil. Pero bueno, antes, Miquel, que no me has contestado, ¿qué te parece Key West y lo del rollo de The Band? A mí es la canción que más me gusta de todo. Yo lo sabía. Curiosamente, me conoce bastante, parece. La que más me gusta, y efectivamente está el acordeón ahí, que se agradece porque yo creo que siempre, volviendo un poco a lo de antes, siempre le falta un poquito de esmero en sus últimos discos, sobre todo, que cada vez pasa más de todo, y a pesar de que es la mejor producción desde el Time Out of Mind, yo sigo echando un poco de menos esos detalles, esos pequeños detalles, como por ejemplo el acordeón, ¿no? Que meta algo más que bajo, guitarra y batería, básicamente, ¿no? Y desde luego a mí la canción es la que más me gusta de todo el LP. Es muy, muy, muy bonita, otoñal y perfecta para cerrar el disco. Ya digo, ese acordeón que tiene como parte buena que te deja con un poco de más ganas, porque no es especialmente presente el acordeón, es bastante sutil, lo cual si te gusta The Band, pues efectivamente te gusta la sutileza y cuanto menos es más, ¿no? Pero luego es la canción que más me gusta de todo. Es una canción muy curiosa porque no sé quién oí decir que
que no había estado, que es de esas canciones en que no has estado en el lugar, pero te pone directamente, no he estado en la vida en Key West, pero te pone directamente. Luego investigas cómo es, que al final es un resort de los americanos casi frente a Cuba, ¿no? Que está muy cerca, es lo último, ¿no? Lo más sur de la Florida. Pero había un tío que decía que en las primeras oleadas de acordes de una canción que tampoco es muy melódica, no sé, es que es un milagro esa canción, que notas hasta la brisa del Caribe, que por cierto, Dylan en el Caribe ha debido estar mucho tiempo, porque, por ejemplo, Caribbean Wind es otra gema de canción en la que el cabronazo del capta siempre hasta la meteorología de los lugares de los que habla. Es que no, es horrible, no se le puede criticar. Yo hablando de producción, no hemos hablado porque es un disco del que casi no se habla. El disco que hizo Dylan de villancicos, que yo creo que es anterior a los de Sinatra, ese disco me parece que tiene una producción brutal que recupera toda la tradición musical norteamericana de los años 50 y que explica toda esa fascinación que él tiene por las orquestaciones. No sé por qué no lo hace más, pero sí, en Key West es verdad que sale un poco eso, pero si recuperáis ese disco de villancicos, el disco de Navidad que hizo hace, pues no sé, yo creo que fue después de Tempest incluso. Sí, en el que tenía la voz de Rana Kermit. Total. Sí, pues ese disco en ese disco también parece que están tocando con esa atmósfera que recuerda a los años 50 tan bonita y que a él le gusta porque y en este disco en el Rough and Rowdy Ways también se ve el Dylan evangélico, es como el quinto evangelista, ¿no? Él cuenta lo que hablabais antes de toda la historia del siglo XX o del siglo XX que él ha conocido y del siglo XXI, pero como si fuera una historia de la Biblia, que es lo que siempre se ha hecho en la gran literatura y la gran música norteamericana, ¿no? Siempre hay referencias constantes a la Biblia, sea de neón o no sea de neón. Oye, y un mensaje de esperanza a lo que ha dicho Juanjo, de cómo van a quedar las cosas cuando se vaya Dylan y todo esto. Yo soy el que quiere pensar como tú, desde luego. Y tengo 2 hijos que escuchan reggaetón, a pesar de que he intentado educarles, a pesar de que les llevaba frías, a pesar de que han posado con una de las guitarras de Fake Band al cuello. He fracasado miserablemente y lo que escuchan es lo que escuchan. De vez en cuando tiene un ramalazo y... Hombre, algo queda, ¿eh? Algo queda. Y yo creo que con unos años que volverán un poco al redil, ¿no? Pero un poco de esperanza en lo que decía Juanjo. El disco no sé, es que el número 1 en no sé cuántos países, ¿no? Sí. Lo cual no es habitual. Tanto las canciones como el disco en sí fue el número 1 en varios países y a mí me sorprendió, la verdad. No sé si, aparte de lo bueno que es, pues porque vino en el momento que vino y la gente está pues como estábamos y en medio de la pandemia pues de repente aparece esta manera de hacer música a la antigua, pero a la vez totalmente reinventada, ¿no? A mí eso me dio una mínima esperanza. Sí, hombre, también ha sido número 1 en muchos países porque Dylan está de moda otra vez. O sea que después del periodo de ostracismo que pasó en los años 90 y principios del siglo XX, ahora ya todo el mundo lo reconoce, ¿no? Parecía que se le había olvidado, solo le reivindicaba Tom Petty, pero ahora... no solo somos 5 pirados que estamos aquí, sino es que es todo el mundo. Ya, igual es por el Nobel también, ¿no? Que quieras que no, la gente se apunta. Pero mira, rompiendo una lanza por el rollo de los piraos y lo de dilanitas, dilanianos y tal, os digo una cosa. A ver, yo conozco a muchos dilanianos, a mucha gente que tengo trato con ellos y a algunos les aprecio un montón, pero que no me van nada compartir con ellos ideas musicales, porque hay 2 tipos de dilanianos. Yo les llamo así, ¿eh? Yo dilanita nunca lo he dicho, dilanianos, me suena mejor. Hay 2 tipos, los que les gusta dónde les sitúa Bob Dylan y a nosotros que nos gusta dónde nos lleva Bob Dylan. Porque yo siempre digo, vale, dicen, no, tú eres de Bob Dylan, no sé qué, no, perdona. Yo si tengo todos los discos de la Motown o de gospel o de soul que tengo, es gracias a The Slow Train Coming, que me llevó a todo eso. Si tengo, o sea, cualquier cosa. Por eso os quería preguntar, el disco, en la pandemia, ¿os habéis fijado, a ver si coincidís conmigo, no
ido a lo esencial también en música, porque todos hemos tenido una sensación durante unos días de que el mundo se acababa. ¿Y qué habéis escuchado? Porque eso es un estudio muy chulo, porque al final te concentras en como lo que más te gusta, ¿no? ¿O a qué os llevó el Roads and Rowdy Ways a escuchar? A ver, Miguel. Ahora, Miguel. Miguel se ha quedado congelado. Sí. Ah, no. Sí. Es que me he quedado antes con ganas de hablar de acordeón y me fastidiaba cambiar de... Vale, pues venga, dale. No, es que hace poco descubrí que Luis Lafuente había tocado el acordeón. Hemos hablado del acordeón en la obra de Bob Dylan y en Modern Times hay acordeón de pe a pa, de arriba a abajo. ¿Qué conexión puede haber entre el acordeón y la tradición americana? Luego hablo de lo que quieras, Joserra. Vale. Pero cerremos el tema del acordeón, que es hoy o nunca. Es que, Luis. Es que qué chulas son las canciones de rock con acordeón, tío. Son muy chulas. Bueno, volvemos por a... Cierto, sí. Por cierto, es que el acordeón lo llevaron los trabajadores del ferrocarril en Euskadi, llevaron el acordeón allí. Venga, hombre, ya te digo. Que viene de allí. De Bilbao. Bueno, a Estados Unidos los vascos llevaron muchas cosas. Fue mucha gente ahí. El pastoreo, los pelotaris, todo. Sí. Digo que... Bueno, yo en la pandemia, he visto cine. ¿Sí? Más que escuchar música, necesitaba imágenes. Me he repasado el Rolling Thunder Review, por supuesto. Me he visto una y otra vez el Pat Garrett and Billy the Kid. Y me he repasado 1.000.000 de vídeos. La canción que me ha obsesionado a mí durante la pandemia ha sido la oportunísima Shelter of the Storm, que la he puesto varias veces porque me ha tenido loco y era exactamente lo que estaba viviendo. Igual que hablábamos antes de cómo a veces anticipa a momentos muy vinculados a tu vida o a lo que te rodea, yo, el refugio de la planta, ha sido la canción a la que me ha agarrado obsesivamente. Lo demás ha sido cine. Me he repasado todo Coppola, me he repasado muchas obsesiones. Porque lo bonito de la pandemia, si es que tiene algo bonito, es que la idea de la muerte, que suele estar desterrada a una fecha en el calendario, el día 1 de noviembre, o cuando la parca llama a nuestra puerta y se lleva a alguien querido, por desgracia cada vez con más frecuencia, la idea de la proximidad de la muerte atrae grandes obsesiones de Bob Dylan. La espiritualidad de Bob Dylan, la religiosidad de Bob Dylan es un cuestionamiento ante la muerte. Yo me he agarrado a Shelter from the Storm como un neumático que está ahí en medio de un mar bravío para tratar de otro lado. Y bueno, parece que se ve allí la orilla, todavía no he llegado, pero ojalá que llegue. Y Miquel, ¿qué tal? Tú de música. Pues yo curiosamente me di un ramadazo y me compré los 2 primeros CDs de la Creedence Clearwater, que no los tenía y los compré pues en el mes de abril. Y sin saber muy bien por qué. Igual es por lo que decías tú, que estábamos volviendo a un poco a los principios y me sorprendió lo primitivo que sonaba la Creedence en sus dos primeros LPs. Eran una banda de pantano total, pantanosa. Sí, como llevan 4 años, pero evolucionaron bastante en esos 4 años, o 3, no sé cuántos fueron. Pero los 2 primeros sacaban 3 LPs al año, ya os acordáis. Pero los 2 primeros me parecieron muy rudimentarios. Luego ya, yo creo que fueron especialmente sofisticados, pero me sorprendió sobre todo John Fogerty, ¿no? Sí, es a partir de Green River es cuando empiezan ya a ser más famosos, ¿no? Pero los 2 primeros, Green River es el tercero, creo, ¿no? Green River es el segundo, creo, ¿no? El que les hace famosos es Green River, ¿no? Ahí está ya Proud Mary también. Bueno, ahí empieza un poquito más, en algunas canciones un poco más sutiles, pero el primero sobre todo es pura adrenalina. Y luego, Miquel, ibas oyendo también las que iba soltando Dylan con cuentagotas del Roads and Rowdy Ways, ¿no? Sí, con gran sorpresa.
y sobre todo por el primero. Y ya es que se te olvidan las cosas, porque yo la cantidad de cosas que se dijeron cuando salió aquella canción, ¿no? Que si era un testamento, que si era la última canción que iba a hacer en su vida y que por eso lo hacía de una manera tan peculiar y luego resulta que salió el LP entero, ¿no? Fue sorprendente. Nunca sabremos si fue algo calculado por Dylan o por no sé quién, pero la verdad que nos volvió a sorprender a todos la manera en la que salió a la palestra, pues primero el Mar de Morphoul y luego la noticia de que había un LP entero ahí detrás. Sí que fue todo bastante curioso, la verdad. Luego Luis también, bueno, Luis encima que has estado en la primera línea de los que más sopapos ha dado la pandemia, que es a los ambulatorios, ni más ni menos que de Madrid. ¿Qué se te ocurría después de estar viendo todo lo que has visto, veías también de escuchar? ¿No te apetecía escuchar música? Bueno, preparabas unos programas que, por cierto, la etapa de la pandemia tuya de tus programas, aunque siempre han tenido un nivel cojonudo, son increíbles. El último, o sea, las setlist son increíbles, de variadas, de chulo, o sea, me encanta, me encanta. Pero al ir a casa después de ver todo ese panorama que veíais que ibais mandando a la gente para el hospital, una vez de asistirles en los ambulatorios, en los centros de salud, ¿te apetecía oír música o no te apetecía oír nada? Sí, me apetecía. La verdad es que llegaba, yo recuerdo esos días, sobre todo los días del confinamiento más duro, cuando las muertes eran prácticamente a diario a la bestia, los recuerdo con miedo, o sea, con miedo personal, y era llegar a casa de la consulta y quitarte la ropa, ducharte, tener miedo de haberte contagiado, de contagiar a tu familia. Y bueno, por suerte o por desgracia, como tenía que preparar el programa de los domingos y en esos días, en esa época lo grabábamos en casa, pues prácticamente el tiempo lo dedicaba a escuchar las canciones que quería poner. Siempre había una canción con la que empezaba todos los programas, que era como lo que decía Miguel de Shelter from the Storm, una canción que me parecía que daba un rayo de esperanza, que era el Love is Blue de André Pop, la versión de la orquesta de Paul Moguia, y empezaba todos los programas con esa canción, diciendo que el cielo sigue siendo azul y que vamos a seguir siendo azul después, cuando todo acabe, que acabará algún día, ¿no? Pero recuerdo que cumplió años Bob Dylan y le hice un programa especial en el que escuché mucho los Bootlegs y también el Planet Waves y el New Morning, que son los dos discos que no sé por qué siempre vuelvo a esos dos discos de Bob Dylan. Y luego murió Little Richard, murió Bill Withers, y entonces pues escuchaba, prácticamente me obligaban a escuchar discos según los programas que hacía, ¿no? Pero intentaba hacer programas que tuvieran rayos de esperanza en las canciones que había. Por supuesto, los Creedence siempre han estado ahí. Por cierto, Luis, un momento de la pandemia muy duro a nivel musical fue la muerte de John Prine. Fue horrible, para mí fue horrible. Porque era un ser tan entrañable y un compositor tan increíble. Sí. De los primeros que de chaval hacía canciones para la tercera edad y que respetaras a los mayores y les dijeras hola cuando pasaban por la calle, y que murió de coronavirus al final, aunque él estaba mal, estaba muy mal. Después de todas las cosas que había pasado con el cáncer de garganta, el otro cáncer de pulmón y tal, ¿no? La verdad es que Prine era uno de los favoritos de Bob Dylan y de Swan Dog, ¿no? Hombre, lo último que grabó fue yo creo que con Swan Dog, sí. Recuerdo que hice un programa casi al final, en el mes de junio, cuando ya se empezó a abrir todo, sobre personas conocidas o pacientes míos que habían muerto por COVID y uniéndolo con algunos personajes de la música o del periodismo incluso español, como este periodista Calleja que estuvo en el País Vasco, José María Calleja, que murió también por COVID, pues, y ahí puse una canción de John Prine que acababa de morir en ese momento, ¿no? Porque quería ponerle nombre y apellidos a las personas que habían muerto. Nos daba las cifras por millones, pero esos millones eran personas que tenían una vida detrás y un montón de gente detrás, fueron famosos, relativamente famosos, como John Prine o no. Y Juanjo, ¿qué has hecho durante la pandemia de música? Bueno, aparte que Juanjo, mira, yo una de las cosas que escuché mucho en la pandemia fue a los dos artistas del libro de Juanjo, que son favoritos míos, pero el que menos controlaba, así como Richard Hawley, siempre me ha alucinado. Y me gusta muchísimo el tema de mezclar geografía auténtica, personal, del personaje. Yo sería, y Juanjo también sería como, bueno, y lo es, como Dylan, ¿os acordáis? Que iba a ver, que le pilló la policía a las 4 de la mañana viendo los lugares
para que no le reconocieran de dónde vivió de pequeño Bruce Springsteen, ¿no? Sí. A mí eso me encanta, como ir al barrio de los Kings. Y el señor Vicedo pues se fue a Sheffield, no a Alabama, al Sheffield inglés, y se fue allí y hizo de dos de sus grandes artistas, porque Sheffield, que no conozco, tiene que tener mucho encanto, ¿no? Es una ciudad pequeñita y al de los, ¿cómo se llama la banda? Jarvis. Al de Pulp, sí, al Jarvis. A Jarvis yo le tenía controlado en los, como digo yo, en los grandes éxitos, ¿no? Y ya me metí más en él, otro grandioso artista que nacen los dos de una ciudad industrial como Gris, pero que tiene su rollo y su encanto. Y mira, en la pandemia me metí en esos dos artistas a cuenta del libro de Juan. ¿Y tú en qué te metiste? A ver. No, yo no cambié la pauta. Sí, la primera semana de encierro, que como dice Luis, estábamos todos muy asustados, pues oía The Cure, The Smiths, o sea, todo lo más pesimista y gótico que podía encontrar. Pero bueno, eso me duró unos días. Y luego, bueno, me había pillado la pandemia muy metido en Bowie y seguí oyendo Bowie durante varios meses. Incluso cuando me compré el de Dylan, como yo soy muy friki para estas cosas, soy de los que pienso, no, este disco no es para ahora, lo oiré este verano por la noche, a la luz de la luna y todas estas cosas. Soy así. Por lo que he oído, por las 2 o 3 canciones que he oído, este disco le pega a las noches de verano. Y lo dejé aparcado. O sea, que no me metí en él. Os leía lo que escribíais de él y tal. Digo, pues debe estar muy interesante por lo que cuentan, pero no caí en la tentación. Yo soy así. Bueno, es que los discos tienen su momento, ¿no? Que los discos no tenía esa urgencia de oírlo. Sabía que estaba ahí y que ya lo oiría. O sea, que no. Yo, por ejemplo, me hizo gracia. Antes de que apareciera el Murder Más Full, ¿sabéis en qué disco me acuerdo que te metías a la cama con esa sobresaturación de información, que estábamos todo el puto día pendientes de los informativos y tal, y me liberé mucho en un disco que se habla un poco de él, pero que es maravilloso, que es el disco último que sacó Maria McKee. El disco de Maria McKee último, que es todo al piano, muy chansonnier, como es ella, no sé exactamente qué decía la letra, pero también era apropiada al tema de la pandemia. Y luego, básicamente, me hace gracia porque he escuchado mucha música, estaba ya harto un poco de compartirla con la gente, he compartido mucho menos la música con la gente o por redes o por lo que sea, y he vuelto a disfrutar de lo que es solo, que me den epifanías solo, no con gente. Y entonces he vuelto a escuchar cosas antiguas acojonantes, o sea, no sé, y me ha dado también, a ver si igual te estoy enfermo, me ha dado también por volver al sinfónico. ¿Estoy enfermo? No, es verdad. Miquel me mata. El sinfónico también. A Génesis. Es agresivo, ¿no? Caravan y todo eso. Bueno, es que Caravan no es sinfónico, Caravan es Caravan. Caravan es maravilloso. Pero a ver, hasta Jethro Tull, que hacía años que yo no oía Jethro. Es verdad, yo Jethro Tull me he comprado un montón de discos de ellos, no sé por qué. Esos son defectos de la fatiga pandémica. Debe ser, sí. El último Nos hace sentir jóvenes. Pues será eso, ¿no? Digo yo, no sé. O por ejemplo, mira, una cosa más antigua y que ha envejecido mal, como los Moody Blues. Oye, los Moody Blues tienen unos discazos que te mueres de buenos. Pues eso estaba escuchando, alucina. Bueno, ¿y qué os parece vamos a hablar de lo del tema de la nueva noticia de Dylan? Siempre hay una nueva noticia. ¿Os apetecería visitar esa especie de templo que van a hacer en Tulsa? ¿Y por qué en Tulsa? Que yo no sé por qué es allí. Me imagino que se ofrecería a la ciudad, ¿no? O a lo mejor fue Leon Russell, la conexión con Leon Russell o con J.J. Cale, ¿no? O yo qué sé. Tulsa es una ciudad mítica, ¿no? Sí, pero tiene buena pinta. Habéis visto que es como un hangar y va a haber allí objetos y cosas de fetichismo a tope. Y sobre todo letras, ¿no? Los libros famosos de los cuadernos de Blood on the Tracks creo que van a estar allí, ¿no? Pero me parece muy extraño. Me parece extrañísima la noticia a mí. Me sorprende muchísimo la noticia. Que haya accedido Dylan a esto. O que no lo haya prohibido. Porque no sé si ha accedido o no, o ha colaborado o no, pero que no lo haya denunciado. No sé, me parece
Ya, porque sabes que metió el catálogo de sus canciones también en la pandemia. Sí, cierto. Sí, sí. Pero eso... Tulsa es una ciudad también muy copoliana. Ahí rodó Coppola, Rumblefish y Rebeldes. Y yo creo que, de alguna manera, lo que hace Dylan, y vuelvo a Coppola, es lo que ocurre en El Padrino. El Padrino es una película que Coppola siempre ha sintetizado en una única palabra. Y le dicen, yo todos los planos de los 3 padrinos, sobre todo la primera y la segunda, se resumen en una palabra. ¿Cuál es la palabra? Sucesión. Yo creo que ya a los 80 años, por mucho que mires a la época de Kennedy o a tus primeros tiempos, a Woody Guthrie, puedes mirar lo que quieras, los discos que robabas en las casas de tus mejores amigos. Yo creo que hay una mirada que se dedica cada vez más a la posterioridad o el qué será de mí o cuál es el legado en términos de reputación que dejo. Yo creo que cuando él entra ahí es porque está ya mirando cada vez más lógicamente hacia qué va a dejar, aparte de los hijos, aparte de una obra impresionante, aparte de haber cambiado el mundo. Yo lo quiero ver más así que como una institucionalización, porque de alguna manera recibir un premio Nobel te convierte en una institución y abrir un museo, un panteón, lo que quieras, también te está situando en la órbita institucional donde él nunca aparcaría. Es un traje demasiado estrecho para Dylan. Yo creo que está empezando a mirar hacia qué van a pensar de mí o qué se va a saber de mí después de haber sembrado durante toda su vida mentiras, falsedades, embustes, despistes, señuelos, esa extraordinaria cantidad de elementos para tenerlos a todos locos, para haber generado 2000 libros, se han publicado 2000 libros sobre Bob Dylan. Pero si es que no hay posibilidad tanta vida, solo si conceptas, si entiendes la mentira como parte de lo interesante de contar, ¿no? Yo creo que estamos hablando de este momento de Dylan. Yo creo, fíjate, que este museo... hay un retorno ahí. Sí, a ver, ahora. Sí. Yo creo que tiene que ver bastante, además, con el propio contenido de Rough and Rowdy Ways. Porque a mí me da la impresión de que Dylan, en el disco, está asumiendo una estatura mítica de entrada ya en el inicio. O sea, se está comparando nada menos que a Walt Whitman. Entonces, esto no es gratis. Él tiene la medalla del Congreso, es premio Nobel. Está significando una vez tras otra, en este disco 3 veces más, con su amor por el blues, el significado de la cultura americana. O sea, viene a ser algo como el gran americano, ¿no? Y entonces, a mí me da la impresión de que en este disco, que tiene mucho... Vamos a ver, siempre ha dicho él que los protagonistas de sus canciones no son él, aunque hay mucho de él en todos ellos, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión de que en este disco hay mucho más de él que en otros. Eso es osado decirlo, pero lo digo. Y es verdad, tiene razón, sí. Pero más que en Blood on the Tracks incluso, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Y dentro de eso está esa asunción de su figura dentro de la cultura americana y bueno, pues ese componente biográfico que le puede llevar a pensar en la posteridad, como ha dicho Miguel muy bien, cosa que, por ejemplo, a Woody Allen le importa un bledo. A mí me da igual que mis películas se autodestruyan en el segundo después de morirme. Me da la impresión de que a Dylan no está en ese mismo sendero, que a él sí que le está importando la posteridad y que está empezando a preocuparse de ella y a preocuparse de su legado. A mí sí que me parece coherente. No tengo ni idea de cómo se ha gestado el museo, ni si ha intervenido o no ha intervenido, no lo sé. Pero sí que me parece coherente. Mira, yo creo, Juanjo, al hilo de eso, la última vez que le he visto a él es cuando tocó con Neil Young en el Hyde Park. La interpretación que hizo de Girl from the North Country, que es una canción a la que siempre mima, hace ver que él ama sus canciones, ama su obra. O sea, me refiero que respeta todavía su obra. O sea, lo que dices tú está perfecto. O sea,
pero no con chulería, con gracia, porque, por ejemplo, Contengo multitudes es compararse con Whitman, pero luego dice, contengo tanto a Ana Frank como a los malos chicos ingleses de los Rolling Stones, que nunca pierde el humor, entonces nunca sabes de cuál es el puñetero misterio eterno. Claro, pero es que él dijo hace ya muchísimos años que los Rolling Stones eran sin duda la mejor banda del mundo. O sea, Sí, que la comparación, vale, es un poco desequilibrado comparar a Ana Frank con los Rolling Stones, pero pueden tener la misma importancia en distintos ámbitos. Yo sí que lo veo así, que está asumiendo, incluso fíjate, en Key West, por lo que hablábamos antes de Buddy Holly y demás, él se compara, por un lado, con Kerouac, ¿verdad, Miguel? Sí. Se compara con Kerouac, con Corso, no me acuerdo con quién más de la generación Beat. Y se compara, cita a Ginsberg también. Creo sí, a Ginsberg, efectivamente. Y se compara con Jimi Hendrix, con Buddy Holly, y dice, yo como ellos nací en el lado equivocado de la vía. O sea, está asumiendo ahí un papel muy curioso de significarse, de percibirse a sí mismo y además hacerlo público. No lo sé. Me acabáis de convencer que hay una conexión entre el disco y el museo, ¿eh? ¿No? No me parece nada descabellada la teoría. Es que me acabáis de convencer, la verdad que sí. Que al final haya un proyecto general en todo lo que hace este hombre. Mira, si os fijáis, un día lo puse así de esos arrebatos que me dan en el Facebook y tal, cuando oyes en vinilo, que por cierto, no hay que demonizar los CDs, todo lo que sea, pero concretamente este disco, y mira que estará grabado digital, de manera digital, este disco en vinilo suena mejor, os lo digo yo, a igualdad de condiciones en el equipo. Me encanta la estructura de las caras que tiene, y hay una cara en concreto, que es la última, que me parece igual, le voy a hacer una herejía, la mejor cara que ha hecho nunca en ningún disco, que tiene Mother of Muses, empieza, ahora, Crossing the Rubicon y Key West. Así, zasca, las tres. Pero es que entre esas dos no hemos hablado de una. Crossing the Rubicon, cruzando el Rubicón, utilizar ese símil con el César, aparte de que entra dentro de la teoría de Juanjo, de que ya no tiene que demostrar nada para creérselo, la autoestima la tiene que tener muy bien ya nutrida, que esa canción es acojonantemente buenísima, el Crossing the Rubicon. O sea, que es una estructura de blues pesado, Chicago, de toda la vida, pero ¿lo habéis escuchado? O sea, es que yo quiero que alguien me diga si o no, porque yo todavía no me lo creo. Es buenísima esa cara. No ha hecho una cara así, rastrear. Y mira que ha hecho caras buenas, ¿eh? Oye, yo sobre esta necesito que alguien me la interprete. ¿Cuál? Porque dentro de ese estrecho margen de interpretación, que está todo claro, yo no sé si a qué época se refiere, cuando cruzó el Rubicón. O sea, me pasa un poco como, la veo tan críptica como en su momento era My Back Pages, que, bueno, todo el mundo tenía claro que era su apostasía y tal y cual. Y yo cada vez, que me encanta esa canción y me gusta muchísimo en todas sus versiones, pero cada vez que la escucho y miro la letra digo, pues bien, sí, pues si era su apostasía, fantástico, porque ha habido gente que lo ha interpretado y me lo ha dicho. Pero yo no habría llegado a esa conclusión jamás. Y con esta me pasa igual. Me planteo, ¿cuándo cruzó Dylan el Rubicón? ¿A qué época de su vida se refiere? Vosotros lo sabéis. ¿Me podéis ayudar en eso? Las canciones de Dylan y sus frases siempre representan cosas distintas según el día, los años que tengas, el momento que lo escuches. Por eso del eterno misterio. Es que ni puta idea de lo que realmente no puedes buscar una interpretación clara, pero realmente con la canción está cruzando el Rubicón. Vamos, por la gloria de mi madre, porque es un poderío con el que canta el blues, que es que, como dicen muchos bluesman negros, artistas negros, es el único bluesman blanco que ha existido. Así que de claro, vamos, ni Steve Ray Vaughan, ni nada. Dylan es el único, porque además es que tiene las maneras del bluesman, tiene esas maneras desastrosas. ¿A que sí, Miguel? Sí, yo creo que es una de las fuentes principales de las que bebe Dylan. Woody Guthrie había bebido de las fuentes
del Delta. Realmente la música parte de allí. Ese es el chorro de música que más ha alimentado a... Yo creo que Dylan llega al rock precisamente pero a una velocidad de la luz, igual que el desenvolvimiento natural, la evolución de la música va pasando pues del blues puro, duro, agreste, rústico, a base de flautas y un palo con el que das contra el primer tronco de árbol que hay al lado, y va evolucionando hacia formas primitivas de jazz, que se evolucionan hacia formas urbanas de jazz, que evolucionan a su vez hacia el folk, hacia otro tipo de fórmulas. Realmente Dylan lo hace a la velocidad de la luz, a enorme velocidad, pero guarda siempre esa obsesión pues por Big Bill Brunsey, bueno, los grandes maestros del blues, siempre el propio Robert Johnson, siempre han estado entre ceja y ceja en el interés de Dylan, y llega hasta hoy. Yo creo que eso llega hasta hoy, igual que llega hasta todas las músicas. Hablabas antes un poco del rap, pues también el rap bebe de esas mismas fuentes. Y eso es lo que le lleva también, yo creo, a Dylan a probar todo tipo de género, registros musicales. Si tuvierais que, ahora que ya ha cumplido 80 años Dylan, voy a preguntaros algo a reivindicar de estos 80 años de vida de él y, bueno, 50 de carrera. Bueno, ¿qué 50? Más de 50 de carrera. 60 de carrera, prácticamente. ¿Cuál una época a reivindicar o un disco, lo que sea, como una genialidad que está no reconocida? Porque si os fijáis, hay mucho cliché con la carrera de Dylan. Por ejemplo, se habla de Blood on the Tracks como la obra maestra de los 70 y que ahí empieza como a subir otra vez, pero nos dejan atrás un disco como Planet Waves, que por cierto es un disco que también lo he revisitado mucho últimamente y que es maravilloso porque además está con The Band, pero The Band suena urgente y muy distinto a cómo ha sonado con Dylan. En otros discos es un disco como garajero, pero que funciona genial y que es buenísimo también. O sea, clichés de estos que se van desmontando, ¿no? Por ejemplo, la época cristiana de Dylan, que por lo general la gente no la aprecia, pero es una época con unas canciones gospel que hasta artistas como Mavis Staples han dicho que son de las mejores canciones gospel que se han compuesto. Entonces, ahora cada uno de estos 80 años, algo favorito, reivindicable, un poco friki, que os guste de Dylan. Empezamos por Miguel, venga. No se me ocurre ninguno. Lo sabía. Bueno, tengo un plan B también. Esto es friki. Muy friki, porque la gente, la banda sonora de Paul Garrett, la gente cree que es una banda sonora con un par de canciones magistrales. Pero ese disco de Dylan es una obra maestra. Pero además existencialista. Sí, a mí, como me gusta mucho el cine, que ya ha quedado claro, me interesa mucho un artista total, como es Dylan, que lo hemos comentado antes, que no solo ha hecho poesía, no solo ha escrito, no solo ha hecho canciones, también pinta muchísimos trenes. Eso sí es blusero, pintar tantos trenes como pinta él. Me encanta pintar vías de trenes. Un tío que ha participado en The Last Waltz, un tío que, por ejemplo, el Gran Lebowski, la de los Coen, es imposible, la ponía estos días en nuestro querido amigo Chema en Facebook. No se concibe el comienzo del Gran Lebowski en Dylan. La presencia en Nashville, otra película extraordinaria. Los trabajos con Scorsese, el propio documental de Scorsese sobre él. Es decir, es un escritor que ha puesto las imágenes en forma de palabra de forma más extraordinaria en la historia. El crecimiento de Dylan como músico, como poeta, ha ido muy parejo al crecimiento de la entrada del rock and roll, de la música nuestra, en la expresión cinematográfica, que tardó mucho, y yo creo que realmente Scorsese es el que consigue romperlo con El último vals, con The Band, y que convierte en otra categoría cuando entra en tromba
la música de nuestro tiempo en la experiencia cinematográfica. Luego él no ha tenido tanta suerte a la hora de liderar completamente un proyecto cinematográfico. Ha tenido que ser Scorsese el que saque adelante el Rolling Thunder Review, o ha tenido que ser Scorsese el que haya sacado El último vals, o tienen que ser otros los que acaban de darle forma, y a él pues no le salen muy bien, ni en los tiempos de Pennebaker, ni en ningún tiempo. No domina, esta técnica no la domina. No es lo suyo, se le da mejor otras cosas, pero lo intenta porque, repito, es un artista total, tiene tanta creatividad que el mero papel de músico, por muy cambiante que sea, porque es una foto en movimiento constante, es un tío que no se ha parado. Si fuera una mosca no habría manera de matarla, no habría manera de matar a la mosca de Dylan. Cojonera, además. Sí, cojonera, y muy cojonera. Bueno, y Miquel, ¿tú qué destacas de Dylan? Así que te guste, que no se va muy reivindicado. Pues yo igual te diría el Street Legal, que lo has mencionado antes, porque está un poco a caballo entre, por un lado, el Blood on the Tracks, que fue una obra maestra, seguido luego del Desire, que en su momento fue el disco más vendido de Dylan, no sé si sigue siendo, supongo que sí. Y luego viene la otra parte polémica, que es la de los discos cristianos. Yo creo que el Street Legal, además, es del 78, yo tenía 13 años, yo creo que cuando descubrí a Dylan, no lo descubrí con ese disco, pero cuando descubrí a Dylan, era el Dylan contemporáneo en ese momento era el de Street Legal. Y era totalmente diferente al que estaba yo escuchando en Before the Flood o los primeros discos acústicos suyos, ¿no? Y luego también pues encadenaría ese disco que está un poco aislado, que me ha sorprendido, por cierto, que dices que los Fake van a cantar 3 canciones y las 3 vienen de ese disco, porque me ha parecido curioso. Y luego la época cristiana, que sería siendo también, digamos, que cuando yo estaba ya empezando a formar mi criterio musical, era el Dylan que era entonces contemporáneo, que fue todo un sorpresón en aquel momento cuando sacó aquellos discos, sobre todo primero el Slow Train. Y en ese momento empezaba yo a escuchar por ahí que los críticos decían que por un lado que era una porquería de disco y que por otro lado decían que no había nadie que sorprendiese tanto como Bob Dylan, ¿no? A mí el Slow Train me parece brillante y también el Safe y los tres me parecen fantásticos. Qué gracia, Miquel. Me hace gracia que siempre... ¿Ser religioso? No, es que me da igual que ser religioso, no. Es como si dices, pues, soy religioso o no soy religioso, pues el disco está como está y estás escuchando escritores negros y no creo que te sientas como un negro que está recogiendo algodón ahí en Luisiana en el año 1800 y pico, ¿no? Si es una música fantástica, pues es una música fantástica. Exactamente. Te transportas y te transportas, ¿no? Y con los discos cristianos de Dylan me pasa lo mismo, que me parece cada uno diferentes. El Slow Train es un disco, antes hablamos de la producción, es un disco que está fantásticamente producido y es de la categoría de Dylan. Los otros dos, pues el Saved un poquito menos y el que ya es un desastre es el Shot of Love, pero... Bueno, pero un desastre, ojo, no dejan de ser... desastre que tiene unas gemas... En la producción, pero fantásticos los tres. Yo igual sí que los elegiría como la época menos apreciada de Dylan, pero yo creo que hay un pequeño revival, ¿no? De apreciación por esa época, me parece a mí. Sí, tú a Miquel te agarras, me hace gracia, ¿cómo nos agarramos a los discos con los que le hemos conocido? Es brutal esto. Porque gente de algo mayor que yo que la ha conocido, imagínate, porque el primer disco de Dylan que salió en España, yo creo que igual fue el John Wesley Harding, luego salieron a partir de los 70 otros, ¿no? Pero gente que, por ejemplo, compró Blood on the Tracks, yo era demasiado pequeño para eso, tuvo que ser un impacto brutal y a ese se agarra. Pero nosotros Street Legal y todo esto, pues vamos ahí, ¿no? Es que es lo que, el primer amor, que no se olvida nunca. Y Juanjo, ¿qué me dices? De una cosa que a ti siempre te ha llamado la atención, que no se reivindique. A ver, espera. Tienes que ponerte el micro. El micro. Sorry. Ahora ya. Digo que no es para reivindicarlo así especialmente, pero me apena o me extraña que no se hable casi nada de Together Through Life.
Es un disco bellísimo, pero está a la sombra de los 3 anteriores y parece como de transición justo antes del Tempest. A mí me gusta mucho ese disco, pero yo creo que no se habla nunca de él. Ya, es verdad. Está bastante ninguneado. Es un disco de mucho acordeón. David Hidalgo ahí lo da todo. Está a tope. Pero sí es muy bueno. ¿Y Luis qué? Yo ya he dicho antes, a mí me gustan mucho 2 canciones de él que sorprendentemente solo están en bootleg, que son Abandoned Love y Santa Fe, que son 2 canciones de Río de las que yo creo que le define muy bien y no sé por qué no las publicó en los discos originales, ¿no? Y luego me gusta mucho el New Morning y el Planet Waves, que son New Morning porque es un disco que no solo está The Man in Me, de Bosky, sino que también hay una canción de jazz, está esa foto de contraportada también con la cantante negra, y es un disco lleno de matices y que quizá por ser un disco de transición en la obra de Dylan también está ahí un poco perdido como si fuera una isla. Planet Waves porque es el disco al que no le sobra nada y que también tiene muchísimo acordeón, ¿no? Y luego me gusta de Dylan que siempre es el autor y el músico blanco que los músicos negros más han respetado y más han hecho versiones de sus canciones. Me gustan todas las canciones que han elegido de Dylan los negros, ¿no? Porque de algún modo es uno, como decía Miguel, es un bluesman, pero también es un soulman. O sea, es un músico que tiene mucho de las tradiciones negras norteamericanas. Hay un recopilatorio que yo compré, que me lo indicó José Ra, creo que es Black America Sings to Bob Dylan. Sí. Buenísimo. ¿Lo conocéis? Vale. Sí, pues sí. es muy variado y... Bueno, hay un precursor de ese Eso disco. lo hizo José Ra antes, con otro título. Me lo copiaron los de la Kent. ¿Sí? Y Diego Manrique Manrique lo puso y dijo en su programa que un chalao de Bilbao había compuesto esa recopilación. Sí. De hecho, a Diego Manrique se lo pasé yo, porque tú me lo mandaste a mí, yo se lo pasé a él, y él me dijo, ¿quién ha hecho esto? Y le dije que eras tú, y sé que habló que te citó en su programa. Yo, mira, me hace gracia, lo último que yo estoy como, con el Ruth and Rowdy Ways me he quedado muy bloqueado. Entonces ya todos los esquemas, mucha gente dice, porque tú, sobre todo, no gente que controla del tema, pero mucho, porque tú sabes más de Dylan que los ratones colorados. Y siempre contesto lo mismo. No tengo ni idea de Dylan. Sí que puedo deciros que le he entregado todo porque me ha educado. Entonces, lo necesito. Necesito sus canciones, todas, escucharlas. Y siempre lo he descrito como puse en el libro, en el Pasión, que cuando compré Grandes Éxitos sin portada, cuando escuché Mr. Tambourine Man, Blowing in the Wind, bueno, Blowing in the Wind la conocíamos de misa todos, ¿no? Pero cuando oía esas canciones, pongo en el libro que parecía que las había oído en el seno materno. O sea, las canciones de Dylan clásicas, no tienes una noción de cuándo es el primer momento que lo has oído. Parece que lo has oído siempre y tus antepasados, o sea, que viene desde tiempo inmemorial, ¿no? Pero yo quiero reivindicar de Dylan lo buen compositor. Mira, en una conversación viendo un concierto entre el público, yo como público, a Rafa Berrio, me comentó que él era del Dylan, que el Dylan protesta y eso, además con las maneras que tenía Rafa de chansonnier, de sofisticado, que era un descojono. Pues otra gran pérdida de la pandemia, aunque no murió de coronavirus, que fue Rafa Berrio, ¿no? Pues decía que a él le encantaba, me encantó esto que dijo, me encanta el Dylan pop, que nunca se ha reivindicado. Y Dylan le decía, a mí me gusta el Dylan pop, y le digo a Rafa Berrio, digo, por ejemplo, ¿qué? Dice, el de I Want You. I Want You es una canción pop alucinante, pero pop que la podía hacer desde François Hardy a los Beatles. Ese rollo, y por ejemplo, el otro día reivindico toda la producción de la Big Pink, de las Basement Tapes, la caja que salió gigante, tuvo unas ideas geniales, pero no porque sacara las canciones de blues y los mitos de la Biblia, luego hizo John Wesley Harding, sino porque hay unas canciones, tú oyes You Ain't Going Nowhere, y es un pedazo de canción que te mueres, es perfecta, el estribillo, la estrofa, que la pueden hacer los Bears y la puede hacer Maciel, o sea, cualquiera. Cómo el tío, cómo domina estrofa, estribillo, melódicamente digo, ya no digo letras porque ahí se sale. Incluso aunque haga letras estúpidas como las hacían las Basement Tapes, te transmiten cosas. Aunque diga Tiny Montgomery estaba bebiendo una botella de vino y dices, pues lo estás viendo, que es lo que decimos, el eterno misterio de Dylan. Y luego también que eso se va reproduciendo en el tiempo
y tienes canciones sueltas de él, geniales, que lo han metido en discos. Caso de Blind Willie McTell, que hablando el otro día con Juanjo, coincidimos en que, aunque discutió con Mark Knopfler, fue una decisión acertada, entre comillas, quitarla, porque Dylan decía que no tenía nada que ver con el resto del disco. Y si es verdad, Juanjo decía eso, que sí, que no, que Blind Willie McTell no hubiera encajado bien después de Jokerman, ¿no? ¿Juanjo? Sí, decía eso. Yo ahí estoy con Dylan. Me parece una canción sublime, pero para haber iniciado el disco siguiente con otras 9 parecidas. Pero ahí en Infidels, que es un disco que me gusta mucho, pero yo creo que habría roto la secuencia. La hubieras puesto donde la hubieras puesto. Pero bueno, eso son opiniones. Sí, esa es la bronca que tuvo con Mark Knopfler, que Mark Knopfler se mosqueó con él por no meterla. Bueno, ahora a ver qué pasa con el bootleg de Infidels, porque a ver qué sale de ahí. Y luego también reivindico como última canción, bueno, ahora llega Key West y nos ha echado todo por la tierra, ¿no? Pero a ver si coincidís conmigo, porque no habla mucho. Bueno, el único que da mucho la matraca con esta canción, una canción testamento de Dylan, la hizo para una banda sonora de una película menor, western de mierda, que es malísima, que es... la de Gods and Generals. La de Gods and Generals, tío. Ese es un pedazo de canción. Se llama... A ver... Across the Green Mountain. Across the Green Mountain. A ver, es una grandiosa obra maestra. La mencionaba Fernando Navarro este fin de semana. En el artículo, que sí, es esa artículo de y bueno, esta Dignity de canciones olvidadas, y decía la de esta, sí. Across the Green Mountain. Porque tiene una cadencia, además, o sea, no es digna la película, no es como pasa con la del Peckinpah, que la película es digna de la banda sonora. Aquí Dylan dio una gema para una mierda de película. Muy pinche. De hecho, el resto de la banda sonora, yo compré esa banda sonora por esa canción, pero no recuerdo haber escuchado el resto de la banda sonora, que seguramente está muy bien. Adiós, vamos, ni para atrás, ¿no? Y eso, la sorpresa de esas cancioncitas por ahí que te van quedando y que va completando un poco el círculo, y que además coincidiréis conmigo que hay a ver, por ejemplo, Van Morrison sacó el maravilloso triple con las inéditas, con gemas tremendas. Neil Young también está con los archives. Otro artista que podría, pero realmente el artista que se ha guardado en el cajón inéditos de más categoría es Dylan, ¿no? No hay otro. En el bootleg ese de Telltale Signs, ese bootleg tiene todas unas canciones absolutamente maravillosas. ¿Sabes cuál es es uno de los bootlegs menos reivindicados quizá de él, pero a mí me parece que tiene unas cosas que se sacó de la chistera verdaderamente increíbles. Sí, el bootleg series primero que salió, por ejemplo, la secuenciar inéditos con clásicos, está la secuencia perfecta. La verdad es que los secuenciadores de los discos de Dylan, pero yo creo que ya Dylan no hace nada de eso. Él compone, canta, a que no hace nada. Se lo hace todo el Jeff Rosen. No. Jack Frost. Oye, ¿cómo se habrá protegido de la pandemia? ¿Os lo imagináis en su rancho de California? Malibu. Habrá tenido miedo, ¿no? Hombre. Seguro. 80 añitos. Ahora estará ya con la doble Pfizer, me imagino, por años. Ya protegido. Luego tampoco se habla mucho de la faceta de él. Cuando habla la faceta más personal, que me hace gracia, porque nunca me ha interesado tanto. Lo que pasa es que al final, si un artista te interesa su obra, hombre, no vas a decir que no te va a interesar su vida, porque la de Dylan es muy difícil de descifrar. Pero es curioso, porque todos sus nietos, sus hijos, siempre hablan cosas muy buenas de él como abuelo y como padre. Eso no sabía yo. Sí. Él siempre intenta juntarse con ellos porque Dylan no tiene zapatillas, porque está todo el rato, no sabe no conoce el concepto de zapatillas de casa, como está todo el día girando. Ahora le habrá sido muy jodido para él estar en casa, ¿no? Me imagino. Es bisabuelo, yo creo, ¿no? Bueno, tendrá millones. Yo creo que es bisabuelo, no solamente abuelo, yo creo que es bisabuelo ya. Sí. Yo no sabía el lado ese familiar que comentas. Sí. Ha debido ser muy duro porque yo creo que, desde luego, la pandemia ha sido dura para toda la humanidad, los 7.000 y pico millones de habitantes, de los cuales seguro que hay unos cuantos miles que no se han enterado siquiera de que había una pandemia, tenían otros problemas más acuciantes.
pero estoy convencido que una persona ya en el umbral de los 80, que le roban un año, que es un poco lo que se podría decir a todos los que estamos aquí y probablemente todos los que nos vean, que de alguna manera sentimos que nos han birlado un año. No es que, como en los tiempos de Sabina, te robaran el mes de abril. No, que te han robado el 2020 y lo que llevamos del 2021. Más de un año. Sí, pero claro, aquí estamos... Un golpe duro para Dylan. Pero aquí estamos los 5, nos han robado el año y estamos los 5, pero a mí me impactó muchísimo hace unos días, porque yo soy de lectura lenta, cuando leí lo que contaba Luis en FM de John Mayall, que no contestaba ya ni personalmente al correo, que estaba en un estado de depresión a causa de no poder girar. Pero bueno, él también tuvo un ictus, ¿no? O sea, no, perdón, tuvo una neumonía, estuvo muy malito, luego, bueno, vive ahí solo en su casa en California y tiene su asistente personal. De hecho, a mí me lo dijo alguien por medio de su asistente personal, que no sabía, le mandé un cuestionario que no sabía si Mayall ni siquiera iba a abrir el ordenador porque le costaba mucho. Sí, pero claro, es que es un hombre que, bueno, yo lo vi en Alicante un mes antes de que le diera la neumonía o 2 o 3 semanas antes y seguía con su dinámica de firmar de los discos, de hablar contigo, de cercano, porque las giras para esta gente representan lo que representan y para Dylan también. Entonces a mí me dejó un poco chafado el enterarme porque no lo sabía y... Claro, lo que dice Miguel, es que con 80 años, cuando ves lo que está pasando a tu alrededor y estás acostumbrado a no bajarte del autobús nunca, tiene que ser muy duro. Nosotros lo hemos pasado mal todos de una manera o de otra, pero aquí estamos los 5 ahora, o sea, hablando de cosas. Yo creo que cada edad ha tenido sus... Joserra, os voy a tener que dejar, que me tengo que ir ya. Sí, va a acabar ahora con una cosa, ya seguiremos con otra sesión. Pero quería preguntaros lo siguiente y acabamos ya, porque son y 28. A ver, hemos dicho que se convirtió sin quererlo con Ruth and Rudy Weiss en el bardo, ha sido el bardo de muchas cosas, el bardo de la pandemia. Pero realmente no hay ninguna canción que verse sobre la pandemia, porque en realidad la sacó previo a la pandemia. ¿Esperáis? Porque yo ahora me lo espero todo de él. ¿Esperáis una canción en que lo clave? Porque si hay una persona que puede hacer una canción, como hizo Dignity, por ejemplo, que se adelantó a todo lo que hemos vivido, Dignity, ¿creéis que tenemos la posibilidad de escuchar cuando haga 81 el año que viene la canción de la pandemia compuesta por Bob Dylan? A ver, decidme. Yo creo que no. Yo tampoco creo que la sería ventajista por su parte y no lo... Muy obvia, ¿no? Y no es parte de su manera de ser. Pienso yo que no. Yo creo que no, que tampoco. ¿Y vamos a tener otro disco? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Estas cosas pasan una vez al siglo aproximadamente y grandes tragedias como la inundación del Mississippi, de Big Flood, son acontecimientos sobre los que él ha posado la mirada. Estas grandes sacudidas históricas, porque a él le interesa la historia, en el sentido más amplio y más enriquecedor de la palabra. Yo no tengo claro que no tenga ganas de echar una mirada a lo que ha condicionado el año de toda la humanidad. No lo tengo tan claro. Bueno, yo voy a rectificar. Yo lo que tengo claro es que no lo va a hacer el año que viene, porque de Kennedy ha tardado todo lo que ha tardado en hablar y de Lennon, pues con Roland John, ¿cuánto llevábamos? 40 años, ¿no? Desde que podía haber... Bueno, pues esperamos 40 años, a ver, esperamos lo que... Yo te diría que, por ejemplo, para el 2028 podría ser. Pues nada, bueno, os quiero dar las gracias por participar, ya seguiremos. Podríamos estar 8.000 años, ¿a que sí? No por estar con Dylan, ¿a dónde te lleva Dylan? ¿A dónde? Y nada, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos, ¿vale? Chicos. A ti un placer. Joserra, contáctame, Joserra, por Facebook porque me han robado el teléfono esta mañana. Vale. Sin teléfono. Perfecto. Venga, Juanjo, Miquel, Agur. Oye, Miquel, hace mucho frío en Donosti, tío, que te veo muy abrigado. Hace frío aquí, tío. Me acabo de desabrigar, pero la verdad que he venido a la calle y hacía frío. Aquí estamos a 33. Un calor. Qué suerte. Juanjo. No, suerte no, Joserra, suerte no. 33.
Esta es buena suerte. Bueno, aún. Venga, un abrazo a todos. Adiós, adiós. A la vista.